Hoy muchos de ustedes pues fueron a ejercer su voto de confianza, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes no fueron. Si no fueron, no está bien que no hayan ido. Es parte del deber ciudadano elegir a nuestras autoridades. Debemos hacerlo. Así que si usted no lo hizo, tiene que preparar su corazón para la próxima, hacerlo. Porque es importante. Es importante. No sé si puede darme un poquito de volumen aquí, pero poquito, aquí en los monitores, pero es poquito. Muy bien. Quiero llevar los hermanos a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Y en relación a lo que está pasando, pues el día de hoy, de elegir nuevas autoridades, elegir el nuevo gobierno que conducirá las riendas de esta nación a partir del mes de enero, allá por el 20, ¿cuánto? 27, ¿cuándo es? Por ahí, ¿verdad? Y a partir de ahí un nuevo gobierno. Aun cuando algunas veces los partidos políticos repiten volver a gobernar, pero aún así es un nuevo gobierno. Aún así también es un nuevo gobierno. Claro que siempre va heredando parte del gobierno anterior, ¿verdad? Pero en sentido general hay que orar, hermanos, por nuestras autoridades. Porque la Escritura dice para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, nosotros ayudamos al gobierno orando. Porque no nos conviene que se descompongan. Porque los afectados somos nosotros. Por eso dice que oremos por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Nos quitan el reposo, hermanos. Nos quitan la quietud cuando el gobierno pierde el rumbo. Por eso debemos orar por nuestras autoridades, sean las que sean. Sean rojas, sean azules, sean verdes, sean amarillas. No hay todavía el partido amarillo, ¿ah? Muy bien. Tenemos Mateo capítulo 20, verso 25. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, o sea, a sus discípulos, principalmente a los 12 en ese momento, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la gran afirmación del Señor Jesucristo hoy es: el que quiera hacerse grande. El que quiera hacerse grande. O sea, si quiere hacerse grande, hay un procedimiento correcto para hacerse grande. Algunos se hacen grandes a la mala, pero terminan muy mal. Pero el que se hace grande a la manera de Dios termina glorioso, hermano. Desde el versículo 20
cuando se retrocede un poco, es de ese capítulo de Mateo, desde el versículo 20, se narra el incidente donde la madre, esto es muy importante, donde la madre de Jacobo y de Juan, discípulos del Señor, mire, quiso usar su influencia de madre para hacer una petición que ponía a sus hijos en un lugar de preeminencia por sobre los demás discípulos. Tal hecho hace que Jesús confronte sus corazones y a la vez tal situación provocó enojo y disputa con los otros discípulos, los cuales también actuaron de la misma manera, una manera ególatra, igual que Juan y Jacob. Eso es lo que se narra ahí. Ya que hoy fuimos a elegir autoridades, he tomado a bien compartir con ustedes esta gran afirmación del Señor Jesucristo: el que quiera hacerse grande. De alguna manera, pues todos los que están participando en un puesto de elección popular están queriendo hacerse grandes, de la manera que lo permite la democracia. Así que hay una gran enseñanza para nosotros hoy en este día a través de esta palabra, hermanos. Y una de las cosas que debemos ver es la mala conducta del gobierno humano. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno humano tiene mala conducta? Y no importa el partido que sea, hermano. Y la razón es porque son humanos, porque son pecadores, porque son personas que llevan intrínsecamente en su corazón el pecado. Y también unos se vuelven más malos que otros dependiendo de con quién se junten. Porque escrito está: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que por eso también vamos a ver, hermanos, políticos que unos son peores que otros. Yo sé que la gente dice: todos los políticos son iguales. No, hermano, no todos los políticos son iguales. Hay unos que son peores que otros. Gloria a Dios, hermanos, por aquellos políticos que tienen la buena intención de hacer un buen trabajo para el pueblo. Que ojalá tengan, hermano, una untadita del temor de Dios en el nombre del Señor. Por eso debemos orar por ellos. La mayoría de las personas que llegan a los gobiernos no son personas, hermanos, que tienen una relación con Dios, una relación de oración, relación de lectura de la Biblia, que están pendientes de oír un mensaje de Dios, de los buenos, que están reuniéndose con otros cristianos para ver cuál es la voluntad de Dios. La mayoría de ellos no lo hacen. La mayoría de ellos no lo hacen. Y sin importar cuál sea el partido político al que pertenecen. Así que quiero que veamos una reflexión acerca de la mala conducta del gobierno humano, la cual Jesús menciona en el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Póngale atención a esa palabra. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Querramos o no, ellos son grandes. Políticamente hablando,
ellos son grandes. Ellos mandan. Ellos mueven ejército. Ellos mueven dinero. Ellos mueven influencias. Ellos mueven muchas cosas. Así que Jesús dijo, son grandes. Son grandes en ese sentido. Así que están los grandes en el nivel de Dios y están los grandes en el nivel humano. La palabra enseñorear, yo quiero que me pongan atención, ojalá no vayan a distraerse, ¿verdad? Sino que sigamos el hilo de la palabra de Dios. Sigamos el hilo. Reprenda el sueño cuando le llega y más cuando solo tenemos 5 minutos de estar predicando. Imagínese usted. Eso es algo que hay que orar a Dios y reprender eso. Amén. Y no se me acomode. Si tiene que ir a echarse agua en la cara, va, échese. Pero si a los 5 o 7 minutos de estar predicando usted ya se está durmiendo, ese es un problema que usted tiene. Bueno, tal vez algunos se desvelaron anoche pensando en las elecciones, en la votación y todo eso, yo no sé, ¿verdad? Pero usted tiene que estar oyendo la palabra de Dios, porque el que se duerme es como el que no escucha, porque no entra, no recibe. Amén. Le pasa como aquellas 5 vírgenes que se durmieron y no le echaron aceite a la lámpara y se apagó la lámpara. Pero veamos esto. Allí se utiliza la palabra enseñorear. Se enseñorean de ella. ¿Sabe qué significa la palabra enseñorear? Significa controlar, subyugar, dominar. Pero luego al final tenemos otra palabra. Ejercen sobre ellas potestad. La palabra potestad significa un puesto de privilegio sobre los demás para dominarlos. Eso significa la palabra potestad. Un puesto de privilegio para dominar. Claro que es un puesto de privilegio ser un diputado, es un puesto de privilegio ser alcalde, es un puesto de privilegio ser un regidor, es un puesto de privilegio ser presidente de la República. Es un privilegio. Pero, tristemente, esos privilegios muchas veces se usan para dominar, para controlar, para subyugar. La palabra subyugar es ponerle yugo. ¿Se acuerdan cuando el rey Roboán, hijo del rey Salomón, heredó el reino? Pues Salomón tuvo un tiempo que fue un rey muy sabio y muy bueno, pero después también se descompuso. Y luego pues murió y heredó el reino su hijo Roboán. Bueno, pues vinieron los ancianos. Quiero que me ponga atención, hermano, no se distraiga, porque si usted le pone atención al mensaje le siente el gusto y luego quiere seguirlo oyendo. Cuando Roboán es joven, recibe el reino, los ancianos, los líderes del pueblo de Israel, muchos de ellos se reúnen con él y le dicen: tú eres joven y vas a reinar, te queremos dar un consejo. Quítale un poco los impuestos al pueblo. Quita de nosotros ese pesado yugo que nos puso tu padre. Había puesto tremendos impuestos. Quita de nosotros ese pesado yugo. Aliviana el yugo. Bueno, pues vino Roboán y se fue. No les prometió nada. Y luego se junta con los jóvenes, los amigos, los panas, como dicen allí, ¿verdad? Y les hizo la plática de lo que le habían dicho los ancianos de Israel, los líderes. Y le dijeron los jóvenes: mira, aquellos como tomando como juego el gobierno, ¿verdad? El hecho de gobernar, tomándolo como un juego. Le dicen: mira, diles, mi papá los gobernó con mano dura. Diles, yo lo puedo gobernar con mano más dura. Mi papá les daba con látigo, yo los voy a latigar con escorpiones. Y mi papá les cobraba un impuesto, yo les voy a cobrar más impuesto.
Y aquel se la creyó y se enganchó, hermano. Y esa fue la respuesta que le dio. Y se ha enojado la nación, se enojó y se dividió. Ahí vino la gran división de Israel. 10 tribus para el norte y las 2 tribus al sur, Judá. Y la otra no me acuerdo cuál era. Efraín, Benjamín, sí, Benjamín, al sur. Y las 10 tribus del norte. Se dividió la nación por un mal pensamiento. Un mal pensamiento, hermano, en un gobernante puede arruinar mucho. Puede arruinar todo un gobierno. De entrada arruinó el gobierno con sus malos pensamientos. Ya no pensó igual que su abuelo David. Muy bien. Quiero que me ponga atención en esto. En el gobierno humano y las políticas del mundo, siempre vemos una gran realidad. No sé si usted la ha visto. Los que están en puesto de gobierno, tanto de la derecha como de la izquierda, ponga cuidado a esto, son igualmente interesados en la grandeza, en la riqueza, en la pleitesía, el dominio y el control sobre su gente. Es igual. Tales posiciones en el mundo solo sirven para... ¿Me están poniendo atención, hermanos? No platiquen. Después platican. Tales posiciones en el mundo solo sirven para dividir a un pueblo que debería de ser una sola hermandad ciudadana, donde todos nos apoyamos, nos respetamos y nos tomamos en cuenta. Ahora, según vemos, hermano, no sé usted qué tan analítico es, pero según vemos la conducta de las grandes potencias del mundo, como Estados Unidos, China, Rusia, Japón, la Unión Europea y otras naciones, aparte de la fuerza de las armas con las que siempre se ha sometido a un pueblo, porque un gobierno sin las armas no es nada. La fuerza de un gobierno para reprimir a un pueblo son las armas. Sin armas no hay nada. Dicen que el que domina es el que lleva el garrote, ¿verdad? Porque es el que pega. Y es el que tiene la arma, el que tiene el fusil, es el que dispara las balas. Así que, pero sabe, hermano, hoy, a partir de esos tiempos modernos donde la tecnología está influyendo mucho, ya los gobiernos no solo están dominando con la fuerza de las armas, han comenzado a utilizar la tecnología para controlar a las personas. Mire, para dónde están, qué hacen, qué dicen, ahí están escuchando. Si a usted y a mí no nos escuchan, ¿por qué? Imagínense poniéndose a escuchar al pastor Omín, que a veces, pues, de pronto lo que manda es un audio, la palabra de Dios, nada, no interesa. Pero si usted empieza a hablar de ellos, algo que los pone a ellos en riesgo, cualquier cosa, entonces empiezan a escucharlo, porque tienen el poder para hacerlo. Control. ¿Sabía usted que el gobernante más malo de la historia será electo democráticamente? El anticristo. El anticristo no es alguien que usurpará el poder por la fuerza. No. La escritura dice que habrán 10 gobernantes que serán elegidos y ellos elegirán y le darán el poder al anticristo. Pero será un tirano, un hombre muy malo, como lo dice
el libro de Apocalipsis y también Daniel. Tome en cuenta esto en la estrategia del dominio. Un antiguo pensamiento dice: divide y vencerás. ¿Lo han oído? ¿Cuántos han oído divide y vencerás? ¿Cuántos lo han oído? Sí, Satanás lo sabe bien. Divide y vencerás. Práctica, hermanos, muy utilizada maliciosamente. Esta frase, divide y vencerás, se atribuye popularmente a Julio César. Mire qué vieja es esta palabra, hermano, esta expresión. A Julio César, quien la aplicó para vencer a las tribus galas, explotando sus divisiones internas. Julio César fue un político militar y escritor romano del siglo I antes de Cristo. Oiga, ¿desde cuándo viene esa frase divide y vencerás? Desde antes que Jesús naciera. Un siglo aproximadamente y antes que Jesús naciera. Este hombre, Julio César, fue quien puso los fundamentos para el imperio romano. Julio César. Por eso después muchos de los otros emperadores también se llamaban Césares. Ahora, esta estrategia es muy antigua y aparece también descrita en obras como El arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Qué nombre tan raro? ¿Eh? Es que es chino. Es chino. Él era un militar y un filósofo chino del año 544 antes de Cristo. 5 siglos antes de que Jesús naciera, ya el concepto divide y vencerás era utilizado en China. ¿Qué le parece? Y en una obra llamada El Príncipe, de un hombre llamado Nicolás Maquiavelo. Ese sí lo han oído un poco más, ¿verdad? Maquiavelo. Ese dice es un pensamiento maquiavélico, dicen. Viene de Nicolás Maquiavelo. ¿Quién era Nicolás Maquiavelo? Él era un diplomático, autor, filósofo, político. Era un escritor italiano del año 1500. Este sí, después de Cristo, ya de las eras más recientes. Maquiavelo. Este hombre popularizó también esa expresión divide y vencerás. Julio César, explotando las diferencias entre los pueblos galos para derrotarlos. Sun Tzu, no me señalen si no hablo bien chino, describe la importancia de dividir al enemigo para poder atacarlos uno por uno. En la política moderna, hermanos, tal parece que el enemigo a vencer y para someter, ¿sabe quién es? El pueblo. El pueblo. Dividir al pueblo le da más poder al gobierno. Divide y vencerás. Divide al pueblo. Haz que sean enemigos unos con otros. Y entonces, ¿quién tiene más poder ahí? El gobierno. ¿Sabe usted que a un mal gobierno no le conviene que el pueblo esté unido para que lo confronte? Le conviene un pueblo dividido. Entre más dividido está el pueblo, más débiles son para poder confrontarlo. En el caso de Maquiavelo, desunir y dispersar a los habitantes de un lugar para controlarlos. Ese era su concepto. Dividir, dispersar a los habitantes de un lugar para controlarlos. Definitivamente, hermanos, el pueblo, nosotros, el pueblo, pues no debemos permitir que los políticos nos dividan.
Eso es malo. Eso es malo. Se dice que un político es un servidor público, ¿verdad? Bueno, en la teoría eso es un servidor público, alguien para servir al pueblo. Pero tal parece, hermanos, que en la práctica el concepto muchas veces del político, pero no voy a generalizar, tendrán que haber algunos que tengan buena intención, pero tal pareciera que más bien la mentalidad de muchos políticos es que el pueblo les sirva a ellos y no ellos servir al pueblo. Así que quiero que mencionemos un poco la buena actitud del servidor. Vamos al versículo 26. La buena actitud del servidor. Ya vimos cómo son los gobiernos del mundo, lo dijo Jesús. Los gobiernos del mundo se enseñorean, los dominan. Ellos se enseñorean, tienen potestad sobre ustedes. Jesús lo dijo. Y esa es la visión de todos. Mateo 20:26. Vamos a ver qué dice el verso 26. Mas entre vosotros, les dijo a los discípulos, no será así. A la iglesia le está diciendo, entre ustedes no va a ser así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor dice, hermano, nuestro Señor dice, entre ustedes no va a ser así. Como los gobiernos del mundo. Es evidente, hermano, que nuestro Señor Jesucristo no está de acuerdo con la forma de proceder de los que nos gobiernan en el mundo. La mayoría de ellos. Porque ellos buscan engrandecerse, buscan subyugar a los demás. Tal modelo tiende a replicarse. Esto es lo triste, hermano, que este modelo de dominio, de enseñorearse, de ejercer potestad, fíjese que tiende a replicarse en la familia también, y es malo. En la familia, en las religiones también, en las religiones, en las empresas y en los gobiernos. El querer gobernar con enseñoreamiento y un dominio de subyugación al prójimo. Un padre de familia no puede ser, una madre de familia no puede ser imponente, enseñorearse de la casa, la mujer, el hombre enseñoreándose de la casa. No es correcto, hermano. Están para servirse el uno al otro. El hombre para servir a la mujer y la mujer para servir al hombre. El hombre para respetar a la mujer para respetar al hombre. Amén. Por eso dice Jesús, entre ustedes no va a ser así como hacen los mundanos. Lo dijo el Señor Jesús. En las empresas también, hermano. Yo he conocido a veces jefes que son groseros, son terribles, unos capataces horribles. Es incorrecto. Entre ustedes, dice el Señor, no será así. Entre ustedes no va a ser así. En las religiones, que no solo estamos hablando de los políticos, las religiones. Está diciendo, en la iglesia no será así. Vamos a tener ahí un pastor que es como un rey en la iglesia. Subyuga a los hermanos. Los hermanos tienen que rendirle pleitesía. Se hace grande, imponente. ¿Sabe usted que muchas iglesias tienen eso? Exagerado. Tiene que haber respeto, hermano, claro que sí. El respeto entre todos. Amén.
obedecer a lo bueno de los líderes. Pero ese subyugamiento, esa pleitesía y ese engrandecimiento, eso no es correcto. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Eso es como lo que dijo Jesús, así son los mundanos. Así son ellos. Cuando estábamos hablando un poco del control, pero esto lo están implementando. ¿Sabía usted que ya no sé si Bélgica, en Europa, están generalizando el microchip casi en toda su población? Entonces, control. En China, hermano, hay cámaras por todos lados que registran, de registro facial. Va usted por una calle, pero ahí hay una cámara, mire, y dice, queremos saber quién es este. Y allí en la computadora extrae el rostro y ya le hacen un análisis. Y ya saben quién es usted. Las iglesias, en China ahorita hay dos tipos de iglesias. Las iglesias legalizadas y las iglesias clandestinas. Sinceramente no sé a cuál le va mejor. Las iglesias clandestinas son las que no se registran con el gobierno, sino que se reúnen allá a escondidas para no dar cuentas al gobierno. Pero eso sí, que si los agarran, tienen serias consecuencias. Y las legales tienen el permiso del gobierno. Pero hay una cámara del gobierno allá, otra allá, otra allá, otra aquí, otra ahí, viéndolo a usted, sabiendo quién es usted y fiscalizando qué predica el pastor. Y cuidadito y dice algo contra el gobierno. Ya lo tienen fiscalizado. Control. Por eso es que el anticristo, el peor gobernante de la historia, el más grande de todos los tiranos, será obligatorio que todo mundo tenga una marca de control. La Biblia le llama el sello de la bestia, para controlar a la gente. Un chip, lo más seguro va a ser un chip, o familia del chip, para controlar dónde está, qué es lo que dice, qué está haciendo. Lo único que no va a poder controlar es lo que usted piensa, pero lo que usted diga, lo que usted haga, a dónde usted va, se lo controlarán. Así que las iglesias que están legales tienen que ajustar sus mensajes a la ideología del gobierno incluso. ¿Qué le parece? Se pierden las libertades, subyugación. Pero eso está pasando en todo el mundo, hermano. Ahora, ¿será malo llegar a ser grande? No, no es malo. Si es de parte de Dios, en recompensa al servicio. No, pues qué bueno, hermano, cuando un político empieza bien, haciendo bien su trabajo, y la gente dice, queremos que siga, o queremos apoyarlo. No, pues este partido hace un buen trabajo, qué bien. Todos los ministros y todos los diputados de este partido y toda la gente de este partido, qué trabajo más maravilloso el que está haciendo. Apoyémoslos para la próxima elección. Bueno, qué bien. Cuando es porque las cosas están siendo bien, están dando un buen servicio. Porque, hermanos, los políticos, los que nos gobiernan, son nuestros empleados. Ellos son nuestros empleados. Ellos viven de nosotros. Ellos viven de nuestros impuestos. A veces hay negocios donde uno va donde no
No le dice allí, ¿verdad?, el impuesto que le han quitado, la cantidad. Uno hace como que no le cobraron impuestos, pero es que se lo cobraron siempre. Pero hay negocios donde usted va y le dan ahí la ristra, ¿verdad? La lista, y allí dice todo lo que usted gastó, y allí dice también cuánto usted pagó de impuestos. Un día fuimos por ahí con mi familia y alguien más a comer a un lugar. Gastamos un poquito más de 1,000 lempiras. Y solo de impuesto, allí pagamos 180 lempiras al gobierno para ir a comer ahí. Usted paga impuesto cuando compra un par de calcetines, una camiseta, calzoncillo, todo, hermano. El gobierno vive de nosotros. Ellos no nos hacen un favor a nosotros cuando hacen algo. Cuando hacen algo bien, no nos están haciendo un favor. Solo están cumpliendo con su deber de administrar los dineros que nosotros damos. Pero a veces pensamos, ¿verdad? Como que, ay, qué lindo, qué favor el que me está haciendo. No, no nos están haciendo ningún favor. Nosotros les estamos haciendo el favor a ellos de pagarles por dominarnos, por gobernarnos. Ningún gobierno, ningún político le da nada al pueblo, hermano. De lo de ellos no, de lo de nosotros sí, pero no del dinero de su bolsa. Nunca, jamás, jamás, jamás. Eso no existe, es una utopía, eso es un engaño. Pero con que nos administren bien lo que pagamos en impuestos y con que sean buenos servidores públicos, con eso nos conformamos. Amén. Démosle un aplauso al Señor para que nos ayude con el nuevo gobierno que habrá. En el nombre del Señor, Dios nos ayude. Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿se acuerda que la mamá, vino la mamá, verdad? Y, Señor, te quiero pedir algo. ¿Qué queréis? Quiero que estos dos hijos míos, Jacobito y Juancito, estén a la diestra tuya, sentado el uno a la diestra y el otro a la izquierda en el reino. Mire la mamá, qué cosa, ¿va? Qué lindas las madres, ¿verdad? Y cuando ellos piden eso, Jesús les dice. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Y les hace una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. No, así que con la emoción todo el mundo puede. Y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Llegar a ser grande será de parte de Dios. Él lo hará, pero no a la manera del mundo, hermano. No a la manera del mundo, a la manera de Dios. Y el Señor Jesús nos dio el mejor ejemplo de presidir, de liderar y de servir. De hecho, la palabra presidente viene de la palabra presidir, que significa dirigir. Dirigir. O sea que es un dirigente. Pero la palabra común es presidente, de presidir, de guiar los destinos de una nación. Qué lindo, hermano, qué lindo, en el nombre del Señor, que así sea siempre, ojalá así fuera siempre. Que todo gobierno que entra recibe el país en un nivel,
pero con el buen accionar, la buena administración, la buena presidencia lo lleva a otro nivel. Y luego el siguiente que viene lo lleva a otro nivel. Y así se desarrolla un país. Ojalá, hermanos, haya una buena presidencia para Honduras en el nombre del Señor Jesús. No sabemos, por ahí dicen, no, hasta que el CNE diga. Ay, Dios, que se encargue, hermano, de toda esa gente, porque cuánto quisiéramos, hermano, que ellos tuvieran al Espíritu Santo. Cuánto quisiéramos que tengan al Espíritu Santo, pero sé que la mayoría, hermanos, no lo tienen. Por eso necesitamos que por la misericordia de Dios todo sea correctamente. Amén. Dios nos ayude. Primero debemos seguir el modelo de Dios si queremos llegar a ser grandes. Beber la copa y ser bautizado con el bautismo de Jesús. Yo quiero explicarles algo aquí. Beber la copa del Señor no es la copa de la cena, hermano. Esa es simbólica. No. Sino es el sacrificio al que se refiere. Aquí la copa se refiere al sacrificio. Y luego, cuando dice el bautismo con el que yo soy bautizado. El bautismo no es el de agua, no es el bautismo de agua. Aquí no está hablando de bautismo de agua. Está hablando del bautismo del rechazo y el sufrimiento. Jesús fue bautizado en el rechazo, en el sufrimiento. Bebió la copa amarga en la cruz, el desprecio, los azotes, los garrotazos en la cara. Lo vendaron, lo escupieron, lo golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Se burlaban de él. Esa es la copa que él bebió. Es el bautismo con el que él fue bautizado. Y les hace la pregunta a los discípulos, ¿podréis beber la copa que yo beberé? ¿Podréis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Ni sabían a qué se refería. Sí podemos. Ni sabían lo que significaban esas palabras. Pero Jesús, sabiendo el futuro, le dice, sí, ustedes van a beber de mi copa y serán bautizados con mi bautismo. Sí, es cierto. Si usted lee la historia de los discípulos, hermanos, todos sufrieron azotes, cárceles y hasta la muerte. Todos los discípulos, unos traspasados con espadas, otros crucificados. Tremendo, hermano. Muertos a filo de espada. El primero fue Jacobo, el que decía, quería estar allá. Fue traspasado por la espada de Herodes, el primer apóstol en ser sacrificado. Entonces Jesús está diciendo, bueno, si quieren ser grandes, dispónganse entonces a sufrir lo que tengan que sufrir. Pero ¿sabe qué me preocupa de la iglesia del presente, hermano? Que no quieren sufrir nada. No voy a generalizar, pero hay mucho cristiano hoy que no quiere esforzarse, no quiere sacrificarse, no quiere sufrir nada. Nada. Para algunos, hermanos, es un sufrimiento, un estudio bíblico. Oiga, una clase, un estudio bíblico es un sufrimiento. Es la gran tribulación para ellos. Reunirse. Los cristianos de restauración, de Centro Cristiano de Restauración, debemos reunirnos mínimo 4 veces a la semana para poder dedicar unas 8 horas a nuestra relación con Dios. Unas 8 horas de las 168 que tenemos, para que nos queden 160 para trabajar, para dormir, para comer, para bañarnos, para ser mandados, para ir al banco, aquí, allá, para estudiar, hacer tareas. 160. Y dedicarle 8 horas al Señor a la semana. 4. Pero para mucha gente, hermano,
No, dice que ayer martes fui a la iglesia, mañana el estudio bíblico, ya no voy, dice. Como fui, dice, el jueves, fui el martes, estuve en el estudio bíblico, ya no voy el jueves a la célula. Mucho. Ay, no, mucho. Haga la cuenta, saque la calculadora. ¿Pasa o no pasa? Los cristianos de hoy no quieren sufrir, no quieren esforzarse, no quieren sacrificarse. No todos, no es bueno generalizar, pero gran parte de los cristianos de hoy, hermano, una pequeña mala pasada que le hace un hermano y ya quiere irse para otra iglesia, o ya no quiere seguir a Cristo. No aguantan nada, resentidos, dolidos. Un aruñoncito, una cosita pequeñita los tiene de morir. Y entonces dice el Señor: ¿podréis beber la copa que yo bebo? ¿Podréis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Sí, podemos. Gloria a Cristo, aquí podemos. Y cuando viene la dificultad, me voy, dice. Ya no quiero. Termino. ¿Qué aprendemos de esta historia? 6 cosas que le voy a decir que aprendemos de esta historia. Y con esto estoy terminando. Número 1, que el ser humano siempre tiende a querer sacar ventaja de los demás. No importa si es una tierna y dulce madre o los discípulos, queriendo sacar ventaja. Así no los políticos, los que están en los gobiernos, tratan de sacar ventaja. Y en esa ventaja que tienen hacen cosas incorrectas. Que tales actitudes siempre despiertan discordias, rencillas y divisiones entre hermanos. Pueden ser hermanos de la iglesia, hermanos de la familia. Pero hablamos de los hermanos en el sentido de que somos un pueblo hondureño. Cuando un gobierno está abusando de su autoridad, no están haciendo bien las cosas, unos van a estar a favor de lo que hace y otros van a estar en contra de lo que hace. ¿Y sabe qué se crea allí? División entre hermanos. Se divide el pueblo porque unos están a favor y otros en contra. Miren los discípulos, como los otros dos querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda, ya estaban enojados. Porque la mamá de estos muchachos pidiendo los privilegios y los otros ya estaban molestos. Número 3, que el Señor Jesucristo siempre fue ejemplo de servicio, desinteresado, sin buscar engrandecimiento en el nivel humano. Qué bonito, hermano, es cuando los que gobiernan para todos. Para todos, porque todos pagan impuestos. Qué bonito, para el bien común. No solo para el bien de sus afines, sino pensar en el bien general, en lo que le interesa a la mayoría, el pueblo en general. Oremos por eso, hermano. Cuando oremos por ellos, pongamos ese punto. Número 4, que no es parte del diseño de Dios el engrandecimiento humano, que busquen estar en posiciones de grandeza y de altivez. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Ni en la iglesia, ni en la familia, ni en el gobierno. En ninguno de esos lados. No es correcto. No es correcto. Como suele ser, hermanos, en los ministerios modernos. Imagínense, donde algunos líderes religiosos parecen intocables, son muy reverenciados por sus feligreses. Demasiado. No, hermano. Tenemos que ser cuidadosos.
que los verdaderamente grandes según el Señor Jesucristo son los que sirven humildemente y de una manera incondicional a todos. Esos son los verdaderamente grandes. Un gobierno grande es aquel gobierno que se preocupa por todos, por la mayoría, por el beneficio de todos. Y por último, nunca permitir que los políticos nos dividan. ¿Sabe usted qué pasó estos días atrás? No sé si usted vio la noticia. Hubo una pelea en una casa, una pelea de pareja. Y no sé si la mujer hirió al hombre o no sé cómo fue la cosa, pero hubo una pelea de pareja. Pero no por celos, no por infidelidad, por política, hermano. Por desacuerdo de la política. E imagínese usted, hermano, hasta dónde puede llegar la ingenuidad. ¿Hasta dónde? ¿Cómo es, hermanos, la mala influencia de estas cosas? Yo no sé si es que la mujer era de un partido y el hombre del otro partido, y se discutieron y se agarraron ahí, hermano, y uno salió herido, y creo que con disparo, y fue a dar al hospital. ¿Qué le parece a usted? ¿Hasta dónde puede llegar la bajeza humana? Yo creo que ahorita en las votaciones, hermano, si uno le quiere echar a uno y el otro al otro, ¿y qué? Al final cada quien es responsable de su voto y sabe por qué vota de esa manera. Pero empezar a pelearse, a sacarse los trapos al sol, a sacarse la mamá de uno y del otro, en este caso sería sacarse la suegra. Imagínese usted, qué cosa, ¿no? Sí, porque hay familias que unos votaron por un lado, otros por otro, dentro de las mismas casas. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Tenga un buen gobierno en su casa. Imaginen nosotros cómo podemos juzgar al gobierno a nivel nacional si nosotros en el gobierno de la casa no lo hacemos bien. ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Principalmente para los líderes. Dice que gobiernen bien su casa. Pero también como cristiano hay que gobernar bien la casa, justamente. Ser un buen padre, un buen esposo, hermano, una buena esposa, respetarse, tratarse bien, lo más lindo posible. Eso, hermanos, es terrible. Una mujer maltratando al hombre, diciéndole groserías, faltándole respeto al hombre, o el hombre a la mujer. No. Los que decidieron estar juntos es para amarse. Hermano, mire, hermano Mario ahí con hermana Carla, mire ahí qué pegaditos están, qué bonito. Dale un buen abrazo, hermano. Apapáchela ahí. Es lo bonito. Quererse, amarse, respetarse, tratarse bien. Que gobierne bien su casa, empieza allí. Tratar bien a los hijos tratar bien a los padres. Quiero que ore a Dios, hermano. Si usted quiere ser grande, grande en su empresa, grande en su familia, grande en este país, sea como Dios quiere, un servidor humilde. El padre debe ser un servidor humilde, el esposo un servidor humilde, la esposa una servidora humilde, el patrón un servidor humilde. Yo no sé usted, hermano,
Yo no sé usted cómo maneja sus cosas. ¿Las está manejando a la manera de Dios? Hágase esas preguntas. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿No lo estoy haciendo bien? Si no lo está haciendo bien, pídale perdón en este momento, que dice que Él es amplio en perdonar. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Él es amplio en perdonar. Pídale perdón. Y seamos buenos padres. Seamos buenos hijos. Seamos buenos esposos los hombres. Y las mujeres buenas madres, buenas esposas, buenas hijas. Buenos miembros de la iglesia. Buenos ciudadanos, hermano. Buenos ciudadanos. Que respetemos y apreciemos a nuestras autoridades y oremos por ellos. Quien sea. Quien sea. No es nuestro enemigo. Es un conciudadano más que tiene un puesto de autoridad. Que tiene una gran responsabilidad.